Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo programa de La Vizcacha Urbana. Vamos a contar en nuestro primer segmento dedicado nuevamente, como en el anterior programa, a una entrevista en homenaje a Jorge Sanginés. Vamos a contar con la presencia de Reinaldo Yujra, actor, protagonista de La Nación Clandestina, película de Jorge Sanginés que se estrenó hace ya bastantes décadas. Vamos a conversar y reflexionar con él sobre su vida actoral, sobre el cine de Jorge Sanginés. Quedan cordialmente invitados a continuar viendo este programa. En el campo político, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está aconteciendo? Y es que muchas cosas están teniendo lugar recientemente en nuestro país. El superministro Lupo abandona el gabinete, un gabinete que está siendo reestructurado. Y no solamente el gabinete, sino la propia estructura misma ministerial en nuestro país está siendo reestructurada. En torno a este y por supuesto que otros temas, vamos a conversar con Manuel Morales, nuestro segundo invitado en este programa. Y hace unos días, 6 de agosto, una fecha sumamente importante, sumamente trascendente para quienes con mucho orgullo nos llamamos bolivianos. 201 años de aquel 6 de agosto de 1825. Felicidades a cada boliviana, a cada boliviano, y continuemos trabajando día tras día, año tras año, en la construcción de una mejor patria. Desde donde nos encontremos, desde nuestras posiciones, desde este humilde espacio, precisamente queremos aportar a eso. Construyamos un mejor país, solamente juntos, la unión hace la fuerza, vamos a poder superar esta profunda crisis que estamos atravesando. De peores hemos salido. Hay más cosas que nos unen que cosas que nos dividen. Nuevamente, felicidades a todos ustedes. Tengo en mis manos un póster, no es cualquier póster, no es cualquier película. A mí me encantan los objetos físicos que evoquen algún recuerdo, alguna memoria de algún momento bonito que me tocó vivir. Y en esta oportunidad se trata de La Nación Clandestina, una película dirigida por Jorge Sanginés y protagonizada por Reinaldo Yujra. Reinaldo precisamente nos deja un pequeño recuerdo acá sobre este póster y es nuestro primer entrevistado en el programa de hoy. Doy paso a su entrevista. Reinaldo Yujra, protagonista de La Nación Clandestina. Jorge Sanginés, el maestro de nuestro cine, nuestra bandera, nuestro ícono, la figura que más nos representa en cuanto a nuestra cinematografía. La Nación Clandestina es un clásico que seguramente muchos de ustedes ya la han podido ver. Si no lo han hecho, por supuesto que los invito a que lo puedan hacer. Y el protagonista, Reinaldo Yujra, está con nosotros en este programa. ¿Cómo está, Reinaldo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por invitarme a tu programa La Vizcacha. No, a usted por su tiempo, por estar acá. Y en el homenaje que se le hacía a Jorge Sanginés, ahí en la Cinemateca, hace unos cuantos días, precisamente usted participaba y contaba a todo el auditorio cómo inició su relación con Jorge Sanginés, cómo es que usted inicia en el mundo de la actuación. Coméntenos un poquito cuáles fueron sus primeros pasos, cómo es que Jorge Sanginés lo contrata a usted. Bueno, Juan Carlos, mi nombre es Reinaldo Yujra Quispe, y yo soy aymara, vengo de la provincia de Camacho, de la localidad del municipio Puerto Mayor de Carabuco. Yo de allí, después de terminar mi estudio secundaria, me vine a este lado, emigrado, aquí de campo a la ciudad. Los primeros he trabajado en distintas actividades, ¿no? Como de panadería, ¿no? Entonces he trabajado de jaduquera y así, ¿no? Llegando de nivel. Entonces, y al último he optado a trabajar en una taller metal mecánica de cerrajería. Y estaba trabajando aquí en la calle Landeita con una de nacionalidad chilena, es Pedro Díaz. Entonces, con el Pedro Díaz trabajaba tiempito, ¿no? Entonces, algo así, Jorge, este señor de barbas largas, ha traído un trabajo de hacer una estructura metálica. Entonces, el dueño del taller, que era Pedro Díaz, el chileno, entonces decía: no, yo no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer todavía, pero no voy a poder hacer, no sé si tú puedes, ¿no? Me ponía negro, ¿no? No sé cómo es negro, si vos te comprometes, recibimos, si no, no. Entonces hemos recibido el trabajo, yo he dicho que sí, ya yo voy a hacer
a mediodía o las noches, voy a terminar hasta el sábado. Entonces me he recibido y en ese momento este señor me ha dado me ha reconocido 20 bolivianos, ¿no? Sí, para que se lo haga, porque solo están 20 bolivianos. Era, pues, Claro. Entonces yo he hecho, pues he trabajado, siempre venía el señor a mediodía, así a ver cómo estoy haciendo, qué pasa. Entonces yo seguía avanzando a mediodía. Entonces en ese transcurso de conversación, pues yo era curioso, ¿no? Le he preguntado, pues, señor, ¿para qué es pues este trabajo? Y yo, me decía, no, esto es para ir va a las yungas y a cazar los loritos y por ahí tigres, por ahí, cuando viene tigre estamos ahí arriba, ¿no? Así nomás, pero por atrás igual puedo subir, pues, ¿no? Se reía, ¿no? Entonces, así a venir se lo he entregado, ¿no? La estructura era un caballete y estaba montada la estructura, entonces balanceaba, ¿no? Y después de eso me ha hecho, al recoger ya me ha dicho, maestro, sí señor, no quisieras trabajar con nosotros, me ha dicho. Mira, no sé, depende de cuánto me paga, señor, ¿no? Así ingenuo era mi respuesta. Decía, pues, te agarras a ver, mira, maestro, mañana pasado nos veremos aquí en la Plaza la Plaza Francisco, donde está el reloj de la Pérez Velasco, ahí a las 8 en punto. A mí me gusta siempre ser puntual, ¿no? Entonces yo he estado 8 menos cuarto ahí parado, ¿no? Así nervioso, pues no parecía 8, ya era 8 menos 5, nada, nada. Justo 8 en punto apareció, pero no sé cómo estaría debajo de la tierra, no sé, algo parece. Y de ahí me dice, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está, señor? Buen día. Aquí arriba es el estudio, por la Pichincha hemos subido. Ahí arriba en la edificio Pichincha había estado el estudio. Y digo, jamás, porque esa navaja no había todavía. Entonces, ahí me pasa, una puerta chiquitita se ha abierto, pues, y ahí me ha metido para entrar. Y el ascensor así funcionaba, pues así. Entonces jamás había entrado un ascensor, ¿no? La primera vez que entraba y arriba subimos y se abre el ascensor, salimos. Y de ahí el joven decía, bueno, Beatriz. La Beatriz, una señora, sale, pues, ¿qué ha pasado, Jorge? Beatriz, he encontrado a la persona que tanto buscaba. Ahora no me interesa parar el rodaje. Incluso el personaje que estaba buscando ya había estado, pues, ya hecho la ropa de la chaqueta a su medida, el pollón a su medida, ¿no? Incluso ya habían empezado por rodar y había sido un profesor rural, incluso había adelantado a 1000 bolivianos para que trabaje, ¿no? Entonces, después que me he encontrado, entonces a mí me dijo que ¿cuánto estás ganando, maestro? Y yo decía, le he dicho el precio cuánto está ganando, ¿no? Entonces, mira, maestro, nosotros te vamos a pagar eso a medio tiempo. En medio tiempo vas a hacer otras cosas y vas a dedicarte a estudiar, más decías, ¿no? Entonces, entonces como yo me he hecho, puedes hacer este trabajito, me he hecho, era un dolly rectangular hecho de cañería, y he hecho un dolly así circular, ¿no? También de cañería. Y me gustaba, porque ese trabajo he vuelto a hacer chileno, ahí he hecho las cosas ahí. Y después la he hecho la grúa hemos, con una ayuda de un ingeniero mecánico industrial, hemos puesto el paller del auto, parar, y como el paller giraba, entonces hemos puesto sus patitas, entonces paraba así. Entonces ahí arriba hemos montado la estructura que he hecho, ¿no? Montado la estructura montaba y giraba a todo. Entonces, ahí arriba tenía que estar
la grúa asistente de la cámara y camarógrafo. Y la pesa era las rieles, ¿no?, del tren, que hay rieles cortas, eso era la pesa. Entonces eso compensaba la pesa. Entonces así hemos hecho esa película sin clandestina, ¿no? Entonces casi incluso nos ha pasado una anécdota de que al actor, que es el Tata Tankara, a mediodía la grúa estaba parada ahí, entonces la grúa se ha caído, pues casi le matamos al actor Tata Tankara, ¿no? Y así he empezado a trabajar con Jorge, pero así nomás después Jorge me decía, pues me ha dado unos textos pequeñitos, ¿no?, cuando me ha hecho la prueba, cuando hemos visto la película Laucama y Aguarmalco, ¿no? Después de eso me ha dado, anda, aprendete, mañana pasado vienes a las 2 de la tarde y va a ser, yo me llevo el textito, entonces me lo aprendí como una recitación. Entonces eso le ha gustado, ¿no? Y después de eso, un poco más grande, ya me han dado un texto más grande. Entonces igualito me han dicho, igual eso me lo aprendí mañana pasada por la tarde 20 y vuelto, y de ahí más se ha interesado, ¿no? Y de ahí ya me ha empezado así en ensayar, ¿no?, porque ya había una compañera que es dirigente de los trabajadores del hogar, ¿no? Yo también estaba actuando ahí. Entonces estábamos ensayando, ¿no?, constante, y no, pues yo no sabía que era para actor nada, pues, ¿no? Entonces al último hemos salido incluso ensayando con cámara de video, me salió por lo tanto. Entonces, ya está, no entendía, pues que entonces ya yo lo hacía. Al final ya me dijiste que yo podía ser actor, ¿no?, de La Nación Clandestina. No, Jorge, no he hecho ni siquiera Jorge, todavía sigues con el número del señor, ¿no? No creo que pueda, señor, no, se preocupaba, ¿no? Eso de que, sabes que tienes que volver a renacer. También callaba y decía, ¿cómo voy a renacer? ¿Acaso voy a volver a nacer o voy a entrar al vientre de mi madre? Sí. No, te estoy diciendo que tienes que creerte que es el Sebastián Mamani. Ni así, no le creo. Y al final, tanta preocupación me ha dado, porque Jorge no confía el guión a cualquier persona. Entonces el guión a mí me ha dado para que lea durante una semana. Ya no he venido a la oficina a trabajar, nada. Entonces en ese tiempo el guión he leído. Porque en el guión he encontrado, pues, la realidad de que nosotros como campesinos del campo, cómo vivíamos, cómo estamos prohibidos de nuestros valores culturales, cómo estamos prohibidos de nuestra identidad, ¿no? Todo eso me encontraba ahí, pues, y sí, también cómo nos obligaban para cambiar nuestros apellidos, cómo no nos dejaban entrar a la universidad, teníamos que cada vez estar para ir al cuartel, tienes que cambiarte tu apellido, ¿no? Entonces, todo eso he encontrado en el guión, y de ahí me he dicho, ya, no, voy a hacer esto, voy a decir lo que es la verdad, voy a decirse entonces yo a veces en La Nación no me considero como un actor, sino me considero intérprete de la realidad, ¿no?, de los pueblos indígenas, no campesinos. Entonces ya he vuelto después de decirme, ¿qué tal? Sí, Jorge, sí, está bien, ya voy a hacerlo hecho. Que tocaba, pues, problemas, tema profundo, ¿no? Y de ahí sabes que yo, como me dijo que tengo que meterme en el personaje, sí, me he metido, ¿no? Porque yo por mi cuenta ensayaba solito, agarrando una grabadorita, ¿no? Ponía voces de borrachos, llantos, así, ¿no? Y yo vivía todavía en
que es alquilada, ¿no? Está ahí en un cuartito. Mi papá venía un día así del campo. Entonces yo escucharon a eso. También, no, ¿quién es ese borracho? ¿Quién es que esté? ¿Por qué está llorando? No, o sea, no, era aquí yo. Entonces, así empecé en La Nación, ¿no? Y, me he metido en el personaje. Yo ya no, y según yo para otra persona, ya no era Reinaldo Yubra, era otra persona. Me decía, no, una vez estaba caminando, subiendo por el Prado, entonces a mí me encuentran, ¿no? De la espalda me decían, hola Reinaldo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Qué tienes? No, yo no estaba ni preocupado, yo normal estaba, pero así ya la gente ya te captaba que estabas otra persona. Y me he metido en personaje, ¿no? Y también como la Nación ya ha sido en plano secuencia, entonces yo que sabía de plano secuencia, pues entonces el camarógrafo te perseguía, pues había unas escenas de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, te perseguía de aquí, te seguía, ¿dónde estás haciendo? ¿Dónde te hacía llegar dentro de la casa y adentro directamente la cámara también entraba lo que estás haciendo, ¿no? Así era la filmación de La Nación, ¿no? Porque la gente a veces es lo que se quiere ver en el campo, porque hay veces la tecnología europea no es en cortes, no es primer plano, segundo plano americano, es que ya pasa corto, pero en cambio en el otro es constante, entonces y la gente eso facilito en el campo captaban por eso, ¿no? Y durante la preparación en el grupo Camao, gente que trabajaba en la preproducción, todo, ¿no? Me decían, pues, estrella de cine. La estrella de cine, yo renegaba cuando me decían, pero yo no entendía qué era estrella de cine tampoco, porque me decían eso. Para mí eso era una provocación, un insulto, no sé, no como insulto, no me gustaba que me digan, pero no sabía qué era. Y cuando ya se estrenó la película aquí en el Cinemateca en la Pichincha, ahí se ha dado el premier, y verse tú mismo en una pantalla grande de la misma estatura que estás ahí, que verse, es una reacción, en ese momento estaba con el Jorge Ortiz, estaba a mi lado, ¿no? En mi corazón en ese momento era así, como taquicardia estaba, pues, pero el Jorge me decía, cálmate, no puede calmarnos. Y al final termina la película, viene la gente, empieza a aplaudir la gente, y el Jorge nos empieza a presentar al frente de quienes son las personas, ¿no? Ya así, después la prensa estaba también, y al final de la película la prensa así, las entrevistas así. Y después de eso recién entendí por qué me estaban diciendo estrella de cine, ¿ya? Después de que se ha estrenado, ¿quién no te hablaba en la calle? ¿Quién no te decían otros, Sebastián Mamani, te decían, ¿cómo estás, Sebastián Maisman? Te decían, Tata Danzante, te decían, pero yo, una vez así estaba igual, me decían, Tata Danzante, me gritaban, miro, y no hay nada, pues entonces, sí. Incluso gente extranjera aquí en la Exacta Mayo, ahí estaba caminando, entonces hay 2 gringos, ¿no? Y me dicen, pues me encuentran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me decían. ¿Usted es el Sebastián Manuel? Mira, no soy, te estás equivocando, no soy eso, no. Ustedes no soy eso, no, vas a disculpar, no soy. Y seguí caminando, así les he dejado. Y ya estaba caminando como una cuadra, otra vuelta me alcanza, ¿no? Señor, tú eres, no, quizás, no, mi doble debe ser, digo, no sé. Y al final tenía que aceptar que sí, yo, ¿no? Entonces esta película se habían visto allí en Suiza, pues, ¿no?
porque la película se ha vendido a Japón, o sea, otros, porque en Japón han doblado a su propio idioma, ¿no? Entonces, recién he entendido por qué me decían estudiar de cine. En 2012, yo, con María Marcelino Pinto, María Morales y yo, fuimos a un taller a la Escuela Internacional de Cine Habana, Cuba, a la formación de realización, ¿no? Y hemos trabajado allí con el director. El director decía, no, dime Negro Altonaga, ¿no? No me recuerdo su nombre, decía Negro Altonaga. Él era nuestro profesor que nos daba clases, ¿no? Después el Jorge, documentalista, también estaba ahí. Entonces allí he llegado a conocer pues al Fernando Ville. He conocido allí, porque ya sabía quién era Fernando Ville, pero incluso había visto su película que era El Teridie. Entonces allí ya pues, el Fernando ya pues, visto todo, ya se veía sin el pelo largo, pero ya todo canoso. Allí conocí a él, ¿no? Eso en CEFREC, ¿no? Y así hemos empezado con estas producciones. Que he empezado a salir afuera del país. Hemos estado en España, hemos estado en Nueva York, hemos estado en Guatemala, Chile, Brasil, Argentina, así hemos ido saliendo, ¿no? E incluso lo que hemos hecho, Catacate es una producción colectiva, ¿no? Entre todos, ¿no? Porque no solo puede ser uno solo una película, ¿no? Porque todos aportan en ello, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que ser en la comunidad, y tenía que hacer reunirme en la comunidad para hacer eso, porque hay veces la gente no te valora, hasta no te valora, porque a veces, por decirte, si es una persona extranjera, que está muy atento, está, ¿no? Pero si te, ¿qué se pues no te valora, así no nos valoramos, pero otra gente sí te valora. Así he llegado a hacer cine y hasta ahora yo sigo trabajando en comunicación audiovisual indígena y hago programa de televisión que era Entre Culturas, Bolivia Constituyente por el Nacional y ahorita con el Nacional TV, ¿no? Y ese programa trabajamos a nivel nacional, ¿no? Santa Cruz, Trinidad, Bando, Beire. Sí, estamos en el norte de La Paz, tenemos un canal de televisión también, ahí está trabajando. Aquí trabajamos con compañeros, está Max Silva, Abel Ticona, Franklin Gutiérrez, ¿no? y compañeros de David, Soledad, Ramir, Joel Flores, todos. Entonces, así en forma colectiva trabajamos, ¿no? En producciones, sí estamos Max, Abel, Franklin, yo, y los demás áreas están en otras áreas también. Y seguimos haciendo, porque si nosotros no vamos a hacer, nunca vamos a identificarnos, nunca vamos a saber cuántos, sabemos teóricamente somos 36 pueblos indígenas, pero no conocemos esa gente, cómo vive, de qué vive, qué es en la mañana. Por ejemplo, nosotros aquí en Altiplano, ¿qué miramos en la mañana? Miramos directamente el cielo, el sol, y en el Amazonía, ¿qué mira? Al monte nos miran, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte de los 36 pueblos indígenas, recién el año pasado hemos salido de aquí hacia Potosí. Hemos estado en Uyune, y ahí hemos encontrado a otro pueblo, que se llama Pueblo es la frontera Chile-Perú, frontera Chile-Argentina están, ¿no? Ellos son los guardianes de la frontera, y ellos más antes habían hablado Licanantay, eso tiene su idioma, pero también se está perdiendo, muy pocos están hablando, están tratando de recuperar, pero así hemos encontrado otro pueblo que hablan Licanantay. ¿Cómo evalúa usted el cine actual? ¿Ha podido ver alguna película contemporánea? ¿Ha participado en Los Viejos Soldados también, me comentaba?
pero en general, ¿cómo ve el cine actual? ¿Cómo se distingue del cine en los tiempos en los que usted ha grabado La Nación Clandestina? Mira que el cine actual está más enfocado a cine comercial, ¿no? Están al lucro. Pero yo creo que las películas de Jorge Sanguinis no está a eso. No, porque claro que con La Nación un poco ha recuperado de su costo que costaba, ¿no? Y el Canto de los Pájaros, no. A pesar que ha trabajado estaba la Geraldine Chaplin, y también he tenido la oportunidad yo como actor trabajar con la Geraldine Chaplin, con la hija de Charles Chaplin, de tanta trayectoria de actriz, ¿no? Entonces, eso veo, porque hoy la nueva generación casi ya no se ve las películas, porque ya no hay unas salas de proyección, todos se han cerrado, ¿no? Entonces, lo que en momentos digitales, lo único es en la cinemateca se puede ver. La verdad es que no he visto últimamente que esto de la Utama porque quería ver, pero no he visto, y no lo puedo decir cómo están trabajando, ¿no? Entonces, es un poco dirigida hacia una película comercial. Así, ¿no? Reinaldo, yo le agradezco muchísimo su presencia. Lastimosamente el tiempo en televisión es sumamente limitado. Igual me disculpo con los espectadores. Nos hubiera encantado conversar por muchísimo más tiempo con Reinaldo Yújera. Sin embargo, lo invito nuevamente a que pueda visitarnos en otras oportunidades, continuar conversando, reflexionando, que es lo que también hacemos nosotros como espectadores, mirar y valorar el cine de Jorge Sanginés. Muchísimas gracias por su presencia, Reinaldo. Gracias, Juan Carlos, ¿no? Que espero que lo que yo he comentado, ¿no? Lo que yo siento, ¿no? Siempre al Jorge Beatriz, muchas gracias por llevarme al campo cinematográfico, al arte, séptimo arte, y gracias a ustedes he podido conocer fuera del país, he podido conocer mucha gente y también gente que valora. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Estas entrevistas las hacemos en homenaje al maestro Jorge Sanginés. Muchos de ustedes conocen a nuestro segundo invitado el día de hoy, y es que es inevitable llegar a verlo en programas, en entrevistas, conversando sobre la coyuntura, sobre qué es lo que acontece en nuestro país. Y es precisamente lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Por supuesto que, entre otras cosas, vamos a conversar también sobre su obra. En fin, doy paso a la segunda entrevista del programa de hoy, Manuel Morales. Activismo no se limita solamente a levantar banderas en la calle, acudir a marchas, acudir a protestas en defensa o reivindicación de determinadas cuestiones, determinados derechos, sino que es en realidad un estilo de vida, un compromiso, no solamente con amigos, con familiares, con la sociedad en su conjunto, con la sociedad boliviana. Y es lo que Manuel Morales, quien es mi invitado en esta entrevista, lleva haciendo durante años, prácticamente durante décadas, y no solamente en un activismo callejero, sino también en cuanto a la producción intelectual. ¿Cómo se encuentra, Manuel? Bienvenido a La Vizcacha Urbana. ¿Cómo estás? Un gusto estar en La Vizcacha Urbana. Y sí, tú les das en el clavo, ¿no? El activismo no es ese salir a la calle desenfrenadamente a levantar una consigna y marchar. Es una actitud frente a la vida, ¿no? Se supone que los activistas salen a la calle como último recurso, después que también han estado peleando, intentando hacer incidencia política, detrás de políticas públicas o haciendo denuncias documentadas sobre algo. Y bueno, ese es el activismo, ¿no? Es una actividad integral de vida. Y en el tema que me involucra a mi persona, el activismo en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, a los pueblos indígenas, también ha abarcado el activismo en la defensa de la democracia. Entonces sí, es todo un proyecto de vida y gracias por la invitación. No, a usted por su presencia, por su tiempo, su predisposición
y estamos viviendo tiempos complicados. La verdad es que yo no puedo identificar bien qué está pasando con nuestro país. De que estamos mal, pero vamos a salir de esto. El gobierno está tomando buenas medidas, no lo está haciendo, lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Cómo está el gabinete? ¿Qué sensaciones le producen el discurso de Rodrigo Paz? Sí, Antonio Gramsci es una persona, un intelectual, que hizo un estudio y decía que hay una vieja sociedad que no termina de morir, hay una nueva que puede nacer, pero en ese interludio, en ese claro oscuro, es cuando aparecen los monstruos, decía. Claro, este es un tema de reflexión muy, muy profundo, muy interesante, ¿no? Entonces se supone que en Bolivia se quiere cerrar o se debe cerrar el ciclo del MAS, que duró 20 años. Como duró el neoliberalismo 20 años, como duró 20 años los ciclos de las dictaduras militares, como duró un ciclo tal vez un poquito menor el nacionalismo revolucionario. Entonces esta lógica, estos ciclos hacían pensar que ahora ya se cerraba el ciclo del MAS y por lo tanto entrábamos a una transición. El gobierno de Rodrigo Paz era la transición que debería inaugurar este nuevo ciclo. Entonces das nacimiento a algo nuevo y cerrar lo viejo. Pero aquí las palabras de Gramsci son terribles, ¿no? Porque dice que en ese claroscuro, en esa especie de amanecer, o sea, el claroscuro es cuando todavía es de noche, no ha salido el sol, pero ya va a salir. En ese claroscuro es donde aparecen los monstruos, dice, ¿no? Y bueno, eso podría ser el caso de Rodrigo Paz, ¿no? Una especie de un monstruo que no va a matar lo antiguo ni va a inaugurar lo nuevo, y por eso hay tanta confusión y por eso no hay claridad, ¿no?, respecto a lo que viene. Rodrigo Paz, de manera intencional, ha optado por elegir este camino, ¿no?, de quedarse al medio. Ha intentado hacerlo, pero no ha podido. Cuando Rodrigo Paz llega al gobierno y gana en la segunda vuelta, hay una diferencia con su victoria en la primera vuelta. Tiene más votos y esos votos sabemos que provienen del levismo, ¿no?, que votó nulo blanco. Gana 54% y muchas personas dicen que ya con eso, esa victoria ya es suficiente para hacer nuevo gobierno. Sin embargo, eso no es cierto. No basta con ganar una elección, no basta con ser mayoría, sino que tienes que construir hegemonía. Y la hegemonía es la articulación de un bloque dominante, ¿no? Dominante, sí, no estamos hablando de cualquier bloque. Estás en el gobierno, eres poder, vas a transformar el Estado. Ese es un bloque dominante. Entonces, ¿quiénes forman parte de ese bloque dominante? Para tener hegemonía tiene que ser pues una alianza lo más grande posible. No te voy a hablar del pasado, no te voy a hablar de otras experiencias. Rodrigo Paz llega, es mayoría electoral y debería haber articulado este bloque y no lo ha hecho para ser hegemónico. Entonces, un error estratégico. Segundo, que desde que llega al gobierno empieza a elaborar el discurso previo a una política de shock. En Bolivia y en el mundo se da que los gobiernos que vienen más de la izquierda, más populistas, más progresistas, llegan al gobierno con promesas de grandes cambios, grandes transformaciones en beneficio de las mayorías, aunque luego las estafan, aunque luego las suplantan, aunque luego las engañan. Pero este discurso que viene de esta ala, de este segmento, es de que vamos a hacer grandes transformaciones y va a ser para beneficio de la población, vas a dejar de sufrir, vas a tener trabajo, ¿no? En cambio, la derecha, porque son dos bloques así bien identificados, cuando llega al gobierno prepara las condiciones para implementar una política de shock, ¿no? ¿Esto qué significa? Que van a ir a revertir conquistas sociales. En esta discusión, la piedra fundamental es el Estado. Entonces te dicen, y lo dijo Rodrigo Paz, ¿no? Nos han dejado sin plata, se lo han farreado todo, hay corrupción, que son ciertas, ¿no? Pero esto es la antesala a crear un discurso, ¿no?, para políticas de shock. Dices un Estado cloaca, nos han robado,
pero ahora vamos a tomar medidas y hay que ajustarse los cinturones, esto va a doler, son medidas macroeconómicas, no es lo que queremos hacer, pero es necesario, imprescindible, y lanzan el 17 de diciembre el Decreto Supremo 5503. Entonces dicen, bueno, como hemos ganado, somos mayoría, hemos preparado las condiciones, el discurso que hasta ahora lo sigue hablando Rodrigo Paz, por si acaso, en este contexto, no tiene posibilidades de hablar otros discursos, no es un tema de inventarse o incapacidad, sino que está muy limitado por estas condiciones que te estoy comentando. Entonces dicen, bueno, ya están dadas las condiciones, vamos a hacer otro 21060, un único decreto, un solo golpe, y vamos a cambiar todo. Y resulta que sale la COF a los siguientes días, una COF que venía de estar subordinada al MAS. Se movilizan en diciembre, en Navidad, se movilizan en Año Nuevo, no dejan de marchar, y luego podemos explicar por qué tienen capacidad de marcha estos sectores. Y luego el 11 de enero los ministros de Rodrigo Paz suben al Alto a firmar la abrogación del 5503. Y ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? O sea, se desmorona la política neoliberal de Rodrigo Paz. La forma como lo ha hecho inviabiliza la posibilidad de meter un paquete de reforma estructural. Ya te estoy dando ahí algunos elementos de lo que es la política internacional de otros gobiernos que llegan y sí logran implementar. Rodrigo entonces dice, bueno, no ha podido todo, pero lo sustancial es levantar la subvención, la COF acepta, la gente acepta, y la promesa es que va a haber gasolina, va a haber diésel, a precio más alto, pero va a haber. Y ahí viene el segundo problema, ¿no?, de Rodrigo Paz, aparte de esta resistencia de la COF, y es el hecho de que hay un negociado, hay una mala gestión y se vende gasolina basura, lo que realmente le ha generado un conflicto social con los transportistas, con la opinión pública, y un problema que hasta el día de hoy no lo está logrando resolver, por dos cosas que está en medio de todo este proceso. Primero, cuando se levanta la subvención y la gente está dispuesta a pagar más por la gasolina y más por el diésel, el gobierno dice que se está ganando $10 millones al día. Porque ahí se ha cerrado la brecha entre comprar combustible caro del exterior y venderlo barato. Y eso generaba déficit. Entonces, como se ha cerrado la brecha, ahora más bien por los precios de la gasolina y el diésel, cada día vamos a ganar $10 millones. Entonces, el tema de la venta de la gasolina se convierte en un negocio. Y este es el problema que ahora tiene Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque acaba de decretar dos decretos, el 56-52 y otro decreto, creo que es el 52-67, donde retorna a la subvención. Y dice que esto va a ser hasta enero del próximo año, del 2027. Entonces, de nuevo tienes el boquete. Va a comprar gasolina barata, cara, mejor dicho, para venderla barata. El negocio de los 10 millones al día ya no hay y no tiene dólares para comprar gasolina, y ahora tenemos las colas en los surtidores. Entonces, este es el dilema en el que ha quedado entrampado el gobierno, para no hablar de otros temas y concentrarnos en esto. Y por eso es que el discurso que ayer habla Rodrigo Paz en Sucre, los 201 años, no se refiere a estos temas que son cruciales, sino se va por las ramas, ¿no? En el discurso de que sí ha habido corrupción, que estamos peleando, pero no logra esclarecernos que él es el forjador de un nuevo ciclo histórico. Tampoco está cerrado el ciclo del MAS, porque lo viene reproduciendo lastimosamente, y queda pues en ese intersticio donde aparece como un monstruo, ¿no? Me deja reflexionando esto que me dice en torno a el claroscuro entre el antiguo ciclo y un nuevo ciclo. ¿Qué debe pasar ahora? Tiene que venir un Tuto Quiroga que a punta de bala, a punta de fuerza gubernamental, haga cumplir sus disposiciones, evidentemente en contra de, usted lo decía, las conquistas sociales y demás, o
Se debe pensar en un retorno al pasado. ¿Qué debe suceder ahora? Ese es el hecho histórico en el que estamos atrapados, ¿no? O sea, nos hemos quedado en el claroscuro, ¿no? Donde tú analizas, sigue habiendo las cosas del pasado. El modelo del MAS sigue porque hay una constitución que lo blinda, lo protege. Si hubiera sido más estratega, en vez de lanzarse a los decretos, el primer día deberías haber trabajado la reforma de la Constitución, teniendo una mayoría aplastante en el Parlamento, porque hay que recordar que cuando Rodrigo Paz es posesionado, el único factor disidente es Lara ese día, ¿no? O al día siguiente. Pero después tiene el apoyo del PDC, de Unidad Nacional, de Libre, la bancada de la oposición verdadera, que es de Andrónico Rodríguez y del MAS, son 10 diputados. O sea, nada, minoría, nada. Entonces debería haber hecho estos cambios porque la Constitución es como un chaleco de fuerza que blinda la economía estatal. Entonces, en este momento no ha podido modificar el modelo que viene de atrás y el gobierno de Rodrigo Paz le está dando vida a ese modelo y a los funcionarios públicos que están en el aparato del Estado, a los cuales no los ha podido sacar, tampoco ha podido cerrar las empresas estatales deficitarias. Hay una serie de candados y ahí es donde está, ¿no? Entonces atrapado. Respecto a Tuto Quiroga, mucha gente puede pensar que entonces la solución es un gobierno, sí, de fuerza más neoliberal, pero acá viene la pregunta, ¿vamos a esperar 5 años para que llegue, o 4 años ya, para que llegue Tuto Quiroga? El tiempo le alcanza, la política, estos 5 años, ¿qué va a pasar con el país? ¿O va a haber algunas alternativas de recambio democrático del gobierno de Rodrigo Paz? Entonces la COF planteó la renuncia, que está en la Constitución, porque algunos dicen, no, hay que esperar los 2 años y medio. Claro, ese es 2 años y medio, es un procedimiento. El otro procedimiento que está en el artículo 170, 169 y 161 de la Constitución es que el presidente pueda renunciar. 2 antecedentes históricos. Hernán Siles Suazo, 1984, adelanta las elecciones y con eso acorta su mandato. Carlos Mesa, que debería haber dado continuidad, ¿no?, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que el año 2005 hay la guerra del gas y tiene que salir del país. Él debería haberse quedado y tiene que convocar a renuncia. Sube Rodríguez Belcé, que es el que convoca a elección. Entonces, en la historia del país sí ha habido renuncias. Entonces, la pregunta, y la COP le planteó, ¿no?, en estas movilizaciones de los 53 días, Rodrigo renuncia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera renunciado? 2 alternativas. Entraba Lara para cumplir la gestión hasta 2030, eso nadie lo hubiera aceptado. Entonces asumía la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores o de Diputados y se convocaba elecciones en 90 días. Esa opción no se ha dado. En pocas semanas se va a levantar el estado de excepción, a menos que el presidente lo quiera prolongar con temas de narcotráfico, no sé cuál será el argumento, pero inmediatamente se levanta eso, puede que retorne la conflictividad y puede que ya no exista tanto consenso en los partidos que han sido oposición al MAS de que Rodrigo Paz se quede. ¿Cuáles serían los antecedentes o los elementos que nos permiten hacer esta inferencia? Es la ruptura de Samuel Doria Medina con Rodrigo Paz, ¿no? El Lupo, que era su candidato a la vicepresidencia, ha durado 8 meses, se va del gobierno. Ahí dicen que hay una posición parlamentaria constructiva, pero ya estos sectores, y yo los estoy registrando, estoy notando que en redes muchos comunicadores que estaban con Samuel o con Tuto han empezado a ser muy críticos de Rodrigo Paz, demasiado críticos, tan críticos como lo era la COP. Entonces, en este momento hay como una coincidencia de intereses entre la gente que se movilizó con la COF, el sector de Evo Morales, que quiere que Rodrigo Paz se vaya,
Y ahora estos que eran los aliados naturales de Rodrigo, que lo están empezando a criticar muy duro a Rodrigo, ¿no? Sobre todo lo que está haciendo. Entonces se están dando las condiciones para que exista una mayoría de personas que no vean en la permanencia de Rodrigo Paz la solución a este problema que estamos viviendo, y que pueda en los próximos meses abrirse la posibilidad de nuevas elecciones para un recambio, porque así como va Rodrigo, nadie lo va a aguantar, eso es la verdad. No, la gente piensa que, y es lo que se escucha decir, ¿no? Que pedir la renuncia de Rodrigo Paz no es constitucional, señores, es un mecanismo reconocido en la propia Constitución. Un presidente tiene la facultad de renunciar, los motivos son varios, puede ser desde la propia incapacidad para gobernar, motivos familiares, motivos de salud, como también sucedió en nuestro país, lo mencionaba acá en los antecedentes. Y el análisis que usted hace, la verdad, es exquisito, es sumamente fino, sumamente detallado, y la verdad es que me encantaría tener todo el programa para continuar desarrollando estos aspectos, pero no me gustaría quedarme sin abordar adecuadamente lo que representa su obra. Usted ha estado en la Feria del Libro. Al momento, cuando ustedes vean esta entrevista, a la Feria del Libro le van a quedar apenas un par de horas más de vida, por este año al menos. Pero coméntenos, ¿cómo está siendo hasta ahora su paso por la Feria del Libro? ¿Qué obras nos está ofertando en esta oportunidad? Sí, el trabajo intelectual y de publicación de libros que he realizado está muy centrado en el tema del narcotráfico. Son 4 obras que están en la Feria del Libro, pero especialmente la última, ¿no? Que es Narcotráfico Imparable, en el que estamos haciendo un análisis de lo que está pasando hoy en día con el narcotráfico, un crecimiento descontrolado, desbocado del narcotráfico, con nuevas formas de narcotráfico que tienen que ver con el uso de los pasaportes diplomáticos, el tema de las maderas impregnadas con cocaína que están siendo exportadas de manera masiva, sobre todo hacia Chile, hacia Brasil, con el adimento de que se han hecho anteriores envíos por Chile, que no han sido detectados en su momento. En esta oportunidad sí, por la labor de los perritos, ¿no? Que están adiestrados, pero también se sabe desde Chile que es cocaína impregnada en maderas y ketarol, que es un medicamento veterinario, que es un sedante. Entonces el perrito, al oler el ketarol y la cocaína, se atufa, queda un poco adormilado, no puede identificar bien a la cocaína, ¿no? Esos son mañas, ¿no? Del narcotráfico. Entonces tenemos en el libro también el tema de Marcet, todo el seguimiento al caso, y lo de México Chico, que es lo nuevo, son los cultivos de marihuana en carpas solares muy grandes en el norte de Potosí, y el silencio absoluto de las autoridades bolivianas, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que ni el ministro de gobierno, ni las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico, ni ninguna autoridad gubernamental habla de la marihuana, salvo que se ha incautado tanta cantidad de kilos o bultos, ¿no? Pero la marihuana ha dado nacimiento a una región que se llama México Chico. Bolivia es el segundo exportador de marihuana detrás de Paraguay en la región. Paraguay es un exportador muy grande de marihuana hacia el Brasil, hacia la Argentina, y hay un mercado muy potente en Chile. Chile, por su conformación cultural, por sus hábitos, es un consumidor muy grande de cocaína y de marihuana, sobre todo de marihuana. Entonces, como Paraguay no tiene frontera con Chile, el que ha venido a suplir ese rol es el México Chico, o sea, los productores bolivianos que llevan hasta la frontera con Chile la marihuana. A veces la compran en dólares, pero la mayoría de las veces les pagan con autos chutos o autos robados que los internan al país. Como hay un descontrol desde el gobierno, entonces este negocio está floreciendo. ¿Por qué digo descontrol? Porque si vamos viendo las zonas y las áreas donde el Estado está perdiendo presencia, cada vez se está generando mayores áreas de descontrol. Si antes podíamos hablar que el Chapare era una región donde había un Estado dentro del Estado,
que el Estado no llega ni siquiera a detener a Evo Morales. Le podemos aumentar lo de México Chico, otra zona donde el Estado no llega. Podemos hablar de la frontera con Brasil, ¿no? San Matías y otras regiones donde el Estado no llega. Podemos hablar de los autos chutos, todas las áreas rurales de Bolivia donde el Estado no llega. Es decir, tienes desde los Yungas, tienes en Sucre, en el Beni, lugares que no son las capitales, donde todos son autos chutos. No llega la policía, no llega tránsito, se les vende combustible sin que la ANH pueda restringirlos. Tienes a todo eso que sumarle el tema de este nuevo cartel de empresarios forestales que no tienen ningún control del gobierno. La Agencia Boliviana de Tierras y Bosques, la ABT, no ha controlado a ningún productor de madera. La madera son concesiones otorgadas por el Estado a particulares y la ABT hace un control de la madera. Entonces, hasta el día de hoy no se ha detenido a ningún funcionario de la ABT, del SENASAC, a ningún empresario forestal por este tema que ya está confirmado en Chile, ¿no? Entonces, el libro trata de todos esos temas y es una invitación a que la población pueda adquirir el libro, informarse de estos temas que hacen a la seguridad nacional, que hacen a temas tan sensibles y sobre los cuales la población debería tener mayor conocimiento. Entonces, mi labor como investigador y como editor y publicador de estos materiales es que la población tenga ese sentido, ¿no?, de apropiarse de esta información. El otro libro que estoy ofertando y que acá lo tenemos, ¿no?, es el de La Madre de Todas las Batallas. Es un texto en el que hemos estado haciendo el seguimiento a las movilizaciones del 21F, las movilizaciones por la defensa de la democracia, y está aquí todo documentado, incluyendo el gobierno de transición de Yanine Áñez y el gobierno de Luis Arce, ¿no?, cómo la democracia ha sido defendida por la ciudadanía en un texto bastante interesante y con documentación, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Esa es un poco la obra que estoy presentando acá en la Feria del Libro. La primera obra no la tenemos acá, pero ustedes en pantalla han podido ver en el transcurso de esta entrevista de qué se trata esta obra, su portada y demás. Ya se acaba la Feria del Libro. ¿Dónde más lo podemos contactar? ¿Cómo podemos acceder a esta obra? Sí, la población me encuentra en 5 librerías con las que estoy trabajando, pero también para adquirir el libro es bastante fácil porque en Facebook colocan mi nombre o en redes sociales. Me mandan un saludo, les mando el QR y luego ahí tenemos un mecanismo de entrega de los libros a cualquier parte del país, y si es a nivel internacional estamos dando el libro en PDF bajo un sistema en el cual también la población del exterior ha demandado los libros que estamos ofertando y también pueden acceder en el formato de PDF. Manuel, le agradezco muchísimo su tiempo. El tiempo en televisión es bastante corto, y comprometerlo también a que nos pueda visitar en futuras oportunidades para analizar la coyuntura del país, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece en nuestro país, en nuestra sociedad. Gracias por su presencia. No, más bien gracias a ti, encantado de estar en el programa de La Vizcacha. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Soy Juan Carlos Barrero. Ha sido un verdadero placer para mí poder compartir este pequeño tiempo con todos ustedes. Nos reencontramos la siguiente semana a la misma hora por Amitel TV, canal 5.2, señal abierta. Que estén todos ustedes muy, pero muy bien.